Bueno, nosotros nos encontramos acá, ¿cierto? Estamos a abril del 2023. Abril del 2023. En la palabra del Señor, nosotros tenemos que Dios hizo los cielos y la tierra en 6 días. Y al día 7 reposó. Al día 7 reposó. Dios a su pueblo terrenal Israel le dio por ley que guardara el día 7. Guardaréis el día 7º, que es el día de reposo. 6 días trabajarás y al día 7 reposarás de toda obra. Es el día de reposo, el día 7, el día 7º. Ahora, Adán fue creado y Adán murió a los 930 años. Génesis capítulo 5, versículo 5. Desde Adán hasta cuando nuestro Señor Jesucristo nace y después a los 33 años muere Cristo por nuestros pecados. Cristo fue condenado a la muerte en vez de ti, en vez de mí, por los pecados de ti, por los pecados de mí, para darte salvación, para que tú no pagaras tus pecados, y así Cristo nos salvó. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, primera de Pedro 2:24, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, Isaías 53:6, que Cristo Jesús, en vez de ti, en lugar de ti, Cristo Jesús, en vez de mí, en lugar de mí, fue condenado a la muerte, en vez de ti, en vez de mí, por los pecados de ti. Que Cristo Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15, versículos 1 al 5. Y así nos salvó, nos dio vida eterna. Eso ocurrió cuando Cristo tenía 33 años. ¿Ya? 33 años. Ahora, cuando uno estudia la genealogía bíblica, desde el primer hombre, el primer Adán, ¿cierto? Desde aquí, hasta que nuestro Señor Jesucristo, a los 33 años, Él, en vez de nosotros, fue condenado a la muerte por los pecados de nosotros. A los 33 años, transcurrieron 4.000 años. Desde Adán hasta los 33 años de Cristo, 4.000 años. Ahora, 33 años antes nació Cristo. Desde acá hasta el tiempo que estamos viviendo en la actualidad, ahora mismo, a abril del 2023, ya han transcurrido 2023. Pero recordemos que los 4.000 han sido contados hasta los 33 de Cristo. Entonces, este tramo de aquí al actual, ¿ya? Este tramo corresponde a los desde nacimiento de Cristo, 2023, menos 33. Y eso da, ¿cuánto da 2023 menos 33? Da 1990 años. Ahora estamos acá nosotros, viviendo actualmente. Estamos a abril del 2023. Desde aquí, hasta cuando nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, o desde nuestro Señor Jesucristo crucificado, hasta aquí, 1990 años. Más los 4.000, desde Adán, suman 5.990. 5.990 años. O sea, desde Adán, el primer Adán, hasta ahora mismo, right now, ahora mismo en abril de 2023, han transcurrido 5.990 años, ¿ok? Ahora, es importante considerar lo que el apóstol Pedro dice a la iglesia, a los salvados. En 2 de Pedro 3, 8 y 9, y versículo 10 también, el apóstol Pedro dice a la iglesia, a los salvados, a los que hemos creído de todo corazón, que cuando pecamos nunca más somos condenados al infierno.
porque Cristo nos dio vida eterna cuando Cristo murió por nuestros pecados en la cruz. Solamente a ellos, el apóstol Pedro escribe: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa. ¿Cuál promesa? Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, en el cielo, vosotros también estéis. Esa es la promesa de Juan capítulo 14, versículo 1 al 3. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Estoy leyendo el capítulo 14 de Juan. Juan capítulo 14, versículos 1 al 3. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Ahí está la promesa. Vendré otra vez, vendré a buscarlos. Los tomaré del mundo y los llevaré al cielo. Esa es la promesa. El Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá. El día del Señor está comprendido entre el cumplimiento de la promesa a la iglesia, el arrebatamiento, un periodo de latencia, un periodo que va a durar meses tal vez, y se inicia en la tierra un periodo de 7 años. Es la semana número 70 del profeta Daniel, que es un periodo de tribulación grande. Luego, la segunda venida de Cristo, la parusía, donde todo ojo le verá, para Cristo darle término precisamente a este periodo de 7 años, que será un periodo espantoso. Iniciar en la tierra el juicio a las naciones de Mateo 25 y el milenio. Y el fin de la era humana en la tierra, el milenio. Bueno, este periodo que está acá realmente es un punto. Lo que pasa es que yo lo abro para poderlo explicar pedagógicamente. Porque realmente nosotros estamos acá, al 2023. Ahora el rapto de la iglesia, el arrebatamiento está a punto de suceder, a punto, en cualquier momento. Todo esto realmente es un punto nada más. Todo esto es un punto. Lo que pasa es que yo lo hago más grande, digamos, en el dibujo para que se pueda entender. Por eso que el día del Señor inicia con la iglesia siendo arrebatada, el mundo entrando a la tribulación de 7 años, la segunda venida de Cristo y el milenio. Todo esto es el día del Señor. Todo esto es el día del Señor. De hecho, en la segunda carta que envía el apóstol Pablo a los tesalonicenses, la segunda carta, en el capítulo 4, versículo 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Ahí está. Esa revelación se la dio el Señor a Pablo. Seremos arrebatados para reunirnos juntamente con ellos en las nubes y así esperar al Señor en el aire. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados para reunirnos juntamente con ellos en las nubes y así esperar al Señor en el aire para estar para siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Bueno, eso está en la primera carta. Ahora, vinieron unas personas, unos falsos maestros, que le estaban diciendo a los primeros hermanos que el día del Señor había ocurrido. Y siempre la iglesia supo que el día del Señor inicia con el arrebatamiento. Por lo tanto, estos primeros salvados empezaron a creer que el arrebatamiento de la iglesia había ocurrido. Empezaron a quedar conturbados. Entonces el apóstol Pablo se ve obligado a escribir una segunda carta para decirle, pero con respecto a la venida de Cristo al mundo, a poner sus pies, parusía, y Epifanía, nuestra reunión conjunta con Él, es decir, respecto a la parusía, donde todo ojo le verá, es un evento, y el evento que antecede, la Epifanía, nuestra reunión conjunta con Él, el arrebatamiento. Que nadie os engañe, en ninguna manera, ni por espíritu, ni por carta, como si fuera nuestra, etcétera, etcétera, en el sentido de que el día del Señor ha llegado.
porque no llegará, no vendrá el día del Señor. El día del Señor inicia con el arrebatamiento, ¿eh? No vendrá así que antes suceda la apostasía y es revelado el anticristo, el hombre de pecado. Entonces eso el apóstol Pablo escribe en la segunda carta para tranquilizar a los primeros hermanos. O sea, el día del Señor inicia evidentemente con el arrebatamiento de la iglesia de Cristo. Que nadie os engañe, no ha sucedido el arrebatamiento, que es lo que inicia el día del Señor. Entonces el día del Señor es un periodo de 1000 años, con un parto muy doloroso para el mundo, porque inicia con 7 años de tribulación. De hecho, en la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, que es la iglesia que estaba en la tierra, capítulo 1, versículo 10, el apóstol Pablo lo deja muy claro, diciendo, y esperar, la iglesia, esperar de los cielos a Jesucristo, su Hijo, a quien resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera, de este periodo de 7 años. Y en el capítulo 5, versículos 9 y 10, dice, porque Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bien, ahora, el lenguaje espiritual, nosotros tenemos en Éxodo capítulo 12, cuando se está dando la instrucción del Cordero de la Pascua, dice, toda persona israelita en el día 10 de este mes, día 10, tomará un cordero, macho de 1 año sin defecto, figura de Cristo. Éxodo capítulo 12. Y dice, y lo inmolará la gente en el día 14, 4 días. Lo tomará en el día 10 de este mes, 10. Y el día 14 lo inmolará. 4 días. Desde Adán hasta cuando Cristo murió por nuestros pecados, 4 días de Dios. ¿Se acuerdan? 2 de Pedro 3, versículo 8, 9. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. 4000 años. Ahora, nosotros nos encontramos en abril de 2023. Estamos desde Adán estamos en el 5990. Aquí, faltando 10 años para que inicie el milenio, el día del Señor, con el arrebatamiento de la iglesia de Cristo, el día 7. O sea, falta unos poquitos años, 10 años, para que se completen los 6000 años e inicie el día 7. Ahora, este periodo de 7 años es la semana número 70 que falta contabilizar para que Cristo venga a reinar, que es parte de la profecía de las 70 semanas de Daniel 9, versículo 24 al 27. Y nosotros nos encontramos acá. Aquí nos encontramos. Si a estos 10 días que faltan, bueno, acá, nosotros nos encontramos en el 2023. A estos 10 días que faltan, para que aquí inicie el milenio, le restamos 7, ¿cierto? Quedan 3. Estamos en el 2023, 2026. A más tardar, porque resulta que el Señor siempre ha dejado constancia de que tiene que ocurrir antes el arrebatamiento, antes de que inicie la semana número 70. Siempre el Señor se encargó de dejarlo bien claro, porque el Señor nos habla respecto a la segunda venida. Dice, como en los días de Noé, así será la venida, cuando Cristo venga a poner sus pies sobre el monte de los olivos, dándole cumplimiento a Zacarías 14:4. En aquel día pondrá sus pies sobre el monte de los olivos. Entonces dice hablando de los días de Noé, dice, y también hablando de los días de Lot, dice que Enoc fue arrebatado para no ver muerte mucho antes de que viniese el diluvio. Ahí hay una simbología. Enoc fue séptimo desde Adán, desde el primer Adán, séptimo. Y la iglesia que está pisando la tierra hoy en día, de la cual yo soy parte, es la iglesia séptima. A la única de las 7 iglesias a la cual el Señor le ha dicho, he aquí, yo estoy a la puerta, a la única, a la puerta, a las puertas.
Ahora, nosotros tenemos un simbolismo espiritual también en Lucas capítulo 10, versículo 25, el buen samaritano. Y en Juan capítulo 4, versículos 5 al 52, la mujer del pozo de Sicar. Es importante cómo Dios nos está dando una simbología del tiempo para la iglesia. El mundo gentil está siempre siendo simbolizado por los samaritanos. Y los israelitas son los judíos. El mundo, o sea, el pueblo terrenal de Dios. Los samaritanos corresponden a una mezcla de personas que eran de las 10 tribus del norte de Israel, que se mezclaron durante el imperio asirio. El Señor se desvía del camino para ir a encontrarse él con una mujer del pozo de Sicar. La mujer era samaritana y venía de este pueblo que era Sicar, un pueblo samaritano. Ahora, el Señor Jesucristo empieza a entablar una conversación con esta mujer. No lo voy a decir ahora todo el capítulo por motivo de tiempo, pero el Señor le dice... Llegó la señal. Entonces el Señor le dice a la mujer todo lo que ella había hecho. La mujer quedó sorprendida y la mujer finalmente le dice al Señor: sabemos que ha de venir el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y el Señor le dice: yo soy el que habla contigo. Enseguida vinieron los discípulos a interrumpir. Siempre de alguna manera, cuando uno está evangelizando, alguien interrumpe. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue al pueblo de Sicar y les dijo a la gente de Sicar: venid, hay un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces la gente de Sicar fue a buscar al Señor y el Señor les habló a ellos y ellos le pidieron que se quedara allí el Señor en Sicar. Y el Señor se quedó 2 días. Y el Señor se quedó 2 días. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, como algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Entonces se quedó 2 días el Señor con la gente de Sicar. Juan capítulo 4, todo el capítulo 4, específicamente a partir del versículo 5 hasta el 52, por ahí. Entonces se quedó 2 días. 2 días se quedó con los samaritanos. 2 días para la iglesia en la tierra. 2 días, 2000 años. Ahora también tenemos Lucas capítulo 10, versículo 25. Esta es la historia o la parábola del buen samaritano. Bueno, el buen samaritano representa a Cristo. Había un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó. Jerusalén representa la ciudad de Dios, Jericó el mundo. Mientras descendía, vinieron unos ladrones, quienes despojando le dejaron medio muerto. Entonces pasó un sacerdote, pasó un levita, y no tuvieron misericordia con ese judío, porque era un judío. Debieron haberlo ayudado, cumpliendo la ley. Pero pasó un buen samaritano, que movido a misericordia, le vendó las heridas, lo montó en su cabalgadura, le echó aceite, le echó vino, y lo llevó al mesonero. Y le dijo: cuídamele. Y le dio 2 denarios. 2 denarios. Un denario es el sueldo diario de un trabajador. 2 días, con la promesa de volver. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, creyentes míos, iglesia mía, cuerpo espiritual de Cristo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis, iglesia remanente en la tierra. Los que van a ser parte del arrebatamiento van a ser muy pocos, contados con los dedos de una mano en el mundo entero. Yo pienso que serán no más allá de 10.000 personas. Eso es mucho. No es como dicen la gente de las religiones evangélicas, que serán arrebatados millones de millones. No, eso no tiene asidero bíblico. Siempre los librados fueron pocos. Siempre cuando el Señor intervino en su ira para castigar, intervenir fehacientemente en el mundo, en los días de Noé, uno fue arrebatado, Enoc. 1, Enoc, séptimo de Adán. Y 8 atravesaron el juicio en un arca. Noé, sus 3 nueras y sus 3 hijos. Noé. 8 en total, atravesaron el juicio. Ahora, cuando Dios intervino sobre el mundo antiguo, urbano, en los días de la llanura, o sea,
de la ciudad de la llanura, Adma, Seboín, Zoar, Sodoma y Gomorra, Dios libró finalmente solamente a Lot, mandando 2 ángeles para librar a Lot, uno solo. Por supuesto que con sus 2 hijas. Pero fue librado Lot. Lot era el justo. Y encima, por misericordia, la mujer de Lot también fue sacada, pero ella, amando el mundo, se giró para contemplar la destrucción de Sodoma y quedó convertida en estatua de sal. O sea que siempre han sido pocos. Cuando Dios interviene en su ira para castigar al mundo, han sido pocos. En los días de Noé, solamente Enoc fue arrebatado y 8 atravesaron el juicio. En los días de Lot, 1 fue sacado a la fuerza por los 2 ángeles y todo el resto de la ciudad de la llanura murieron calcinadas en fuego y azufre. Cuando ocurre el arrebatamiento de la iglesia de Cristo, serán arrebatados unos muy pocos. No es cierto lo que dicen, millones y millones serán arrebatados. Eso no tiene base bíblica. Yo pienso que eso es un calmante de los religiosos. Por eso es que si tú eres cristiano, revísate. Revísate si estás en la fe. 2 Corintios 13:5 es para ti. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados, a menos que Cristo no esté en ti, a menos que el creer tuyo en el Evangelio haya sido exento de fe, porque es la fe lo que justifica al injusto. Justificado pues por la fe, no solamente por el creer. Tú tienes que estar convencido de que eres un pecador, que cuando pecas nunca más eres condenado penalmente, nunca más infierno para ti. Tienes que estar convencido. Porque esa ha sido la resultante de que Cristo haya muerto por nuestros pecados en la cruz. Si lo dudas u objetas la salvación de Cristo, te vas al infierno. Cristo dio todo, dio su vida completa y exige que tú creas con toda tu alma, si no, no. Entonces ese es el cuadro. Nosotros nos encontramos al 2023. Ya, respecto de Israel, que es la higuera, Israel murió espiritualmente a los 33 años de Cristo. A los 33, espiritualmente Israel murió. Y unos 37 años después, a los 70, después del nacimiento de Cristo, vino el general Tito Vespasiano y le causó la muerte nacional a Israel. Ahora Israel volvió a la vida nacional hace poco, en 1948, 1949. Dándose cumplimiento a la primera parte de Oseas 6.2. En Oseas, capítulo 6, versículo 2, hablando de Israel, la palabra del Señor dice, no dará vida después de 2 días. Bueno, eso se cumplió. En 1948, 1949, Israel volvió a tener vida nacional. Ahora, la segunda parte de Oseas 6.2 no se ha cumplido. Dice, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. El tercer día es aquí. Estamos en el 2023, ya en el tercer día va a ser aquí, cuando se cumplan los 6.000 años y se inicie el milenio 7.000, el día de reposo, cuando Cristo venga a reinar desde el cielo en toda su gloria y majestad, por 1000 años. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Eso va a ocurrir con Israel, cuando Israel vea descender de los cielos a Cristo viniendo con la iglesia, que habrá sido arrebatada ya, a reinar los 1000 años en la tierra. Es un evento que está muy cercano a ocurrir, muy cercano a ocurrir. Entonces, el milenio 7000 ya inicia cumpliéndose los 6000 años, dando paso al milenio 7000. Entonces, en Oseas 6.2 dice, en el tercer día, desde los 33 de Cristo, sumándole 2000 años, es el 2033. 2033. Acá. Ahí se cumplen, ¿cierto? En el tercer día, desde nuestro Señor Jesucristo, cuando murió por nuestros pecados en la cruz, e Israel espiritualmente murió. ¿Te das cuenta? Mira, 33 de Cristo, desde que nació Cristo, 33, más 2000, da 2033. 10 años de diferencia al 2023 en que estamos viviendo nosotros. 2023 más 10, 2033. Fin de los 6 días de Dios para con el hombre, gobernándose a sí mismo. Por eso que acá en Génesis 6.3, acá, en el diluvio, ¿cierto? En el arca de Noé, cuando vino el diluvio
el diluvio, y todo el mundo fue anegado en agua. Nosotros tenemos Génesis capítulo 6, versículo 3. Génesis, ¿cierto? A ver, Génesis 6, 3. No contenderá mi espíritu con el hombre, porque ciertamente él es carne. Desde que el Señor empezó a contender con la raza humana en el tiempo del diluvio, después con la torre de Babel, con los días de Noé, ha seguido contendiendo el Señor con el pueblo de Israel, mandándole a la serpiente ardiente. Ahora el Señor contenderá durante los 7 años de tribulación, y aquí le pondrá fin a la era del ser humano autogobernando a sí mismo a través de monarcas, emperadores, reyes, sistemas democráticos para elegir presidente. Esto tendrá un fin, porque yo vendré a reinar para traer paz y reposo al mundo. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Uno podrá pensar que los 120 años eran 120 años como nosotros los conocemos, de 365 días, y no, es un año jubilar. El año jubilar es de 50 años, y 120 años por 50, o 120 veces 50 años, da 6.000. Está todo revelado en la Escritura. ¿No será que yo de tanto en tanto tenga que descender del cielo y para ver cómo está la maldad humana y sea provocado a ira y tener que mandar juicios? Ya, esto no será para siempre. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Esto tendrá un fin. Esto tendrá un fin. Yo reinaré en la tierra y habrá justicia perdurable. Pondré fin al pecado. Se terminará la prevaricación. Vendrá la justicia perdurable. Satanás será espiado y mandado al infierno, al pozo del abismo. Fin de la profecía, sellar la visión y ungir, coronar a Cristo en todo el mundo como Rey de reyes y Señor de señores. La corona. Cristo Rey del mundo entero. Y nosotros nos encontramos al 2023, aquí. Nuestro Señor Jesucristo advierte en Mateo 24 y también en el Evangelio de Lucas. Dice, y no entendieron. ¿Quiénes no entendieron? ¿Quiénes no entendieron? Y no entendieron hasta que Noé entró en el arca, figura de la iglesia entrando al cielo. Y vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. No entendieron, mas los entendidos entenderán al final de los tiempos. ¿Quiénes no entendieron? La gente de los días de Noé. Comían, bebían, se casaban. ¿Entenderás tú los tiempos que estamos viviendo? ¿Los reconocerás los tiempos que estamos viviendo? ¿O eres una persona que quiere evadir la realidad, no mirar la Escritura? El cielo y la tierra pasarán, dice el Señor, pero mis palabras de ninguna manera pasarán. Y son las palabras de Cristo las que acabo yo de citar. En Mateo 24, en Mateo capítulo 24, el Señor empieza a dar una serie de respuestas o señales a una pregunta que le hicieron los discípulos. En Mateo 24, el Señor estaba en el templo y los discípulos le mostraron el templo. Le dijeron, mira Señor, la fastuosidad del templo, mira los quiciales del templo, las columnas, mira qué hermoso el templo, Señor. Y el Señor les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces los israelitas quedaron consternados, quedaron sorprendidos, tal vez un poco tristes, confundidos, porque ellos pensaban que Cristo venía a reinar. Entonces, estando en el Monte de los Olivos, los discípulos le tomaron aparte y le dijeron, Señor, ¿cuándo sucederá esto respecto al templo que va a ser derribado? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y el Señor le da varias señales a los israelitas, muchas señales, al pueblo terrenal de Dios, al pueblo que va a atravesar la tribulación, no a la iglesia. Entonces, le dice que aparecerán durante el periodo de la tribulación, ya cuando la iglesia no esté en la tierra, aparecerán falsos cristos, porque van a venir falsos cristos de la tierra, falsos mesías.
o se entregarán unos a otros, o se echarán en las sinagogas. Orad que vuestra huida, porque van a tener que huir ustedes, porque dice el Señor, cuando veáis en el lugar santo, ustedes israelitas, en el templo que va a estar construido en ese tiempo, el tercer templo, cuando veáis la abominación desoladora, ese es Satanás encarnado, lo que estén en Judea, porque todo tiene relación con los israelitas en Mateo 24, los que estén en Judea huyan a los montes, procurad que vuestra huida no sea en el día de reposo. Entonces todo el capítulo 24 de Mateo tiene relación con la gente que se va a quedar en la tribulación. Ya no está la iglesia en Mateo 24, no está la iglesia. En Mateo 24, versículo 31, dice el mismo Señor, mandará a sus ángeles. No será el Señor mismo. No, cuando el Señor venga a arrebatar la iglesia, será el Señor mismo, como dice el apóstol Pablo, en primera de Tesalonicenses capítulo 4. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, etcétera, etcétera. Pero aquí no será el Señor mismo, porque aquí se está hablando de la iglesia en el cielo. Mateo 24, 31. Y mandará a sus ángeles. No será el Señor mismo, porque ese no es el evento del arrebatamiento. Ya la iglesia fue arrebatada ya, en Mateo 24, 31. O sea, en Mateo 24 ya no está la iglesia en la tierra. ¿Ya? Y mandará a sus ángeles con gran voz de trompeta para reunir a sus escogidos de los cuatro vientos. Tiene relación con el cielo. Desde un extremo del cielo hasta el otro extremo del cielo. No se está hablando de la tierra. En otros pasajes dice desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo del cielo. O viceversa. De un extremo del cielo hasta el otro extremo de la tierra. O sea, no es el rapto, no es el arrebatamiento. Mateo 24, 31. Sino que es cuando Cristo llame a su iglesia, que ya estaremos nosotros gozando de las mansiones celestiales en el cielo, nos llame para venir, nosotros la iglesia que estaremos en el cielo, para reunirnos con Él, el Señor, en el cielo, y venir con Él a la tierra. Y mandará a sus ángeles con gran voz de trompeta para reunir a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo de la tierra o del cielo hasta el otro extremo. Y ahora dice Mateo 24, 32, de la higuera aprender la parábola. De Israel, miren a Israel. Pongan su mirada en lo que pasa con Israel. De la higuera aprender la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. El verano es Cristo. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, vosotros cuando estáis viendo la tribulación que estén sucediendo ustedes, que estén pasando, falsos cristos, echándolos a la sinagoga, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, todo eso, cuando veáis todo estos sufrimientos, cuando vean ustedes surgir la bestia, cuando vean el juicio en la tierra, cuando vean ustedes llover granizo, los terremotos, todo lo que es el Apocalipsis, cuando vean todo esto, conoced que está cerca las puertas, Cristo viniendo a ustedes israelitas, con la iglesia, viniendo con la iglesia. De cierto os digo que no pasará esta generación. ¿Cuál generación? Está hablando de la higuera aprended. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Todo esto de Mateo 24. Toda la tribulación de 7 años. No pasará esta generación. ¿Cuál? ¿Cuál generación? Bueno, la generación que nace juntamente con el reverdecer de la higuera. O sea, la gente que hoy día tienen la edad que tiene Israel. Israel, ¿cuántos años tiene? Nació el 49. Sí, porque el 48 nació por decreto. Pero el 49 ya reverdeció porque vino su primer ministro, ¿cierto? ¿Cuál fue el primer ministro de Israel? David Ben Gurión. Cercaron su territorio, empezaron a poblar el territorio, a hacerlo reverdecer con la tecnología hebrea del agua desalinizadora del mar o el riego por goteo. Esto fue el 49 más o menos. O sea, la gente que actualmente tiene 70 y ¿cuánto? Del 49 a la fecha actual, 70 y cuántos años. Bueno, que todavía no cumple 80, ¿verdad? De cierto digo que no pasará esta generación. Todos los que nacieron juntamente con el reverdecer de la higuera, todos los que nacieron en el año 1949, 48, que todavía están vivos, ellos no van a pasar, no van a morir, hasta ver venir de los cielos a Cristo Jesús en gloria y majestad. O sea, estamos muy cerca de todo. De cierto digo que no pasará esta generación, la generación de la higuera, la generación que nació hace ya 70 y tantos años, juntamente con el reverdecer de la higuera, juntamente con Israel volviendo a tener vida nacional. Ahí se cumplió la primera parte de Oseas 6.2. Nos dará vida nacional.
después de 2 días, o sea, en 1948-1949. Bueno, falta la tercera parte de Oseas 6.2. En el tercer día. ¿Cuál es el tercer día? Después de que Cristo fue muerto en la cruz. Porque ahí Israel murió espiritualmente. Bueno, el 2033. 2033. Menos 7, 2026. Y estamos al 2023. Yo pienso que a partir de ahora mismo, 2023, hasta antes del 2026, la iglesia va a ser quitada de este mundo. ¿Has sido salvo? ¿Tienes al Espíritu de Cristo morando en ti? ¿Has sido sellado con el Espíritu Santo? ¿Eres virgen prudente con aceite en tu vasija? Recuerda Mateo 25. Mira el mundo cristiano vinculado a Cristo. ¿Sabes lo que significa virgen? Virgen significa una persona pura, moralmente. Una persona pura, una persona que guarda los mandamientos del Señor, tiene temor del Señor, es reverente respecto a la persona de Cristo, que dice que ha creído en Cristo. Eso es una virgen en la Escritura. Ahora, una virgen prudente es aquella que ha tomado el aceite, es decir, que tiene al Espíritu de Cristo morando dentro. En Romanos 8:9 el apóstol Pablo dice, y si alguno de ustedes que son cristianos, y si alguno no tiene al Espíritu de Cristo, no es de él. Solamente es una virgen insensata sin aceite en su vasija. Mateo capítulo 25. El Señor está dándole todas las señales en el capítulo 24 de Mateo. Y luego continúa el Señor en Mateo 25. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Es como decir, entonces como le iba contando. Está conectando con esa palabra entonces todo lo que está escrito en Mateo 24 con Mateo 25. Entonces, como le sigo yo contando, como le venía diciendo, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al novio desposado, al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Bueno, ahí se está resumiendo todo el mundo cristiano fervoroso, todos los que están vinculados a Cristo. Entonces dice, las vírgenes prudentes, juntamente con sus lámparas, tomaron consigo aceite. Pero las vírgenes insensatas tomaron sus lámparas, pero no tomaron consigo el aceite. ¿Tú sabes qué representa el aceite en esta parábola de las 10 vírgenes? Representa al Espíritu de Cristo, al Espíritu Santo. O sea, una persona puede oír el Evangelio, creer en Cristo, pero creer exento de fe. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio, lo acabas de oír. Cristo murió por nuestros pecados y ahí nos dio vida eterna. Entonces tú tienes que tener total seguridad de que no hay pecado que tú cometas en esta vida que condene tu alma al infierno. Tienes que tener total seguridad, creerle con toda tu alma a Cristo, con fe. Si tú crees con un grado de incertidumbre, eso te va a estar haciendo depender de ti, de tú dejar la tibieza para por fin, según tú, ser salvo, de tú tener que cumplir los mandamientos para que tú por fin seas salvo, para tú guardar santidad, dejar la tibieza, porque si no, entonces no. Entonces eso te condena. Estás en la incerteza, porque Dios pide fe. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso que el apóstol Pablo en 2 Corintios 13:5 dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. ¿Qué es lo que es fe? Certeza de lo que se espera. Querido amigo, si tú te mueres, ¿tienes certeza de a dónde vas después de morir? ¿O estás en incerteza? Y por esa incerteza estás procurando, por méritos tuyos, ser salvo finalmente. Eres un pentecostal, eres un adventista, un católico, un presbiteriano calvinista, que estás procurando por tus méritos, según tú, ser salvo. Tú dices, sí, Cristo me salvó, soy cristiano, pero, y ahí estás objetando tú, pero si yo soy tibio, entonces no. Pero si yo no guardo los mandamientos, entonces no. Pero si yo peco, entonces no. Pero si yo no guardo santidad, eso te condena. Eso es creer con incerteza, que es lo contrario a creer con fe. Porque creer con fe es creer con certeza de lo que se espera. ¿Tienes certeza de lo que se espera? ¿Tienes certeza de lo que a ti te espera después de morir? ¿O estás dependiendo de ti, de guardar tú los mandamientos, de tú dejar en la tibieza, de tú dejar el pecado? Estás dependiendo de ti y estás convirtiendo a Cristo, que no miente, en un mentiroso. Porque Cristo nos dijo que nos dio vida eterna. Cristo dijo, yo le doy vida eterna, Juan 10:28.
y sus cuerpos no perecerán para siempre, porque yo se los voy a resucitar en el día postrero. Juan 6:40. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Juan 5:24, hablando acerca del Padre. El Padre nos ha dicho que nos ha dado vida eterna, y que esta vida está en su Hijo. El Padre Celestial ha dicho. Primera de Juan 5, Primera de Juan capítulo 5, versículos 10 al 12. El que no cree al Padre le ha hecho mentiroso, y eso te condena al infierno. Porque no ha creído en el testimonio que Dios Padre ha dado acerca de Dios Hijo. ¿Y cuál es el testimonio? Que Dios nos ha dado vida eterna. Ese es el testimonio. No una salvación que dependa de ti, no una salvación que dependa de que tú dejes la tibieza, para que por fin tú seas salvo. No, no, no. Vida eterna. Vida eterna significa siempre existir en estado de vida. Siempre, por siempre. Porque si tú dejas de estar en estado de vida, eso no es vida eterna. Eterno es siempre ser. Always be, siempre ser. Nunca dejar de ser. Don't stop. Nunca dejar de ser. Never stop being. Porque si deja de ser, entonces no es eterno. ¿Quiénes hacen a Cristo mentiroso? Los pentecostales, que dicen que la salvación se pierde. Están convirtiendo a Cristo en un mentiroso. Y Cristo, para asegurarse de darle cumplimiento a lo que nos prometió, en la cruz se tuvo que asegurar de dejarse imputar penalmente con los pecados que nosotros los vamos a cometer toda nuestra vida. Porque nosotros no podremos nunca evitar, nunca más pecar. Y un pecado condena al alma a la muerte. El alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18:4. Y para darle total cumplimiento a lo que nos prometió, Cristo en la cruz se dejó imputar penalmente, se aseguró de dejarse imputar penalmente con los pecados que nuestras almas los van a cometer toda nuestra vida. Como dice Primera de Pedro 2:24, Él mismo, nuestro Señor Jesús, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Isaías 53:6, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Los tuyos, todos los que vas a cometer durante toda tu vida, por amor a tu alma. Cristo en vez de ti, instead of you, en vez de mí, instead of me, died, murió, for our sins, por nuestros pecados, and so he said that. Y así nos salvó, así nos dio la vida eterna, así le dio cumplimiento a lo que nos prometió. ¿Le crees a Cristo? En Juan 5:24, el Señor alude al Padre. El Señor dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra, ¿qué es lo que dijo Cristo? Yo le doy vida eterna. Y crea al que me envió. Ahí Cristo está aludiendo al Padre. ¿Y qué es lo que dijo el Padre? Que nos dio vida eterna. Entonces, por deducción lógica, tiene vida eterna. Y a juicio no viene. Ha pasado de muerte a vida. Así dice en el original, porque en las traducciones dice, y no viene a condenación. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. Y no va a condenación, ha pasado de muerte a vida. En el original dice, y a juicio no viene. O sea, un ser humano que no vaya a juicio, tiene vida eterna, tiene total salvación de toda condena, porque no va al juicio. Si un ser humano cuando muera se vaya al juicio, está perdido. Va a tener que responder penalmente por sus pecados. Pero Cristo dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y a juicio no viene. Bendito Señor, mas ha pasado de muerte a vida. O sea, no ir a juicio. ¡Qué bendita salvación! Yo quedo exento de tener que comparecer en el juicio. Porque si tengo que comparecer en el juicio, voy al lago de fuego. Ahí en el juicio me bastará a mí que me sea leído un solo pecado que yo haya cometido en mi vida. Uno solo. Un solo mal pensamiento. Un solo mal deseo. Una sola codicia. Una sola mentira para mandarme al lago de fuego. Pero Cristo dice, de cierto os digo. Y está aseverándolo 2 veces. Cristo es la verdad, el camino y la vida. Él no miente, pero como Él sabe que nosotros somos incrédulos, lo asevera 2 veces el Señor en Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y a juicio no viene, ha pasado de muerte a vida. ¿Dónde están los méritos de los pentecostales, de los católicos, de los adventistas, de los presbiterianos? ¿Dónde están los méritos? ¿En qué momento Cristo dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y guarda los mandamientos y deja el pecado y deja la tibieza y guarda santidad, tiene vida eterna? No lo dice, no está agregando las conductas humanas. Los méritos humanos no están incluidos acá. De cierto os digo, el que oye y cree, tiene vida eterna. Oír y creer lo que está oyendo.
Oír y creerle a Cristo, nada más, porque Cristo lo hizo todo. Él lo hizo todo en la cruz. Si pecamos, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. Si caemos en pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, los de la iglesia, sino por los de todo el mundo. Primera de Juan capítulo 2, versículo 1 y 2. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados en la intimidad de nuestra habitación, orando al Padre secretamente en el nombre de Cristo, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Y cómo somos limpiados? Con la bendita sangre de Cristo. Primera de Juan 1:7. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Cuando cometemos pecados, los que hemos creído en el Evangelio, tenemos la bendita sangre de Cristo que nos limpia continuamente de los pecados que vamos cometiendo. Por supuesto que la exhortación siempre es a no pecar, a no caer en pecado. Pero cuando caigamos en pecados, nunca más perdemos la salvación. Eso lo inventaron los pentecostales. Todos los pentecostales que dicen que la salvación se pierde son hijos del diablo. Son personas malignas que están convirtiendo a Cristo en un mentiroso. Y eso los condena al infierno, a lo más profundo del lago de fuego. Querido amigo, estamos a abril de 2023. ¿Te has arrepentido? ¿Te has humillado ante Dios? ¿Has reconocido que jamás podrás evitar nunca más pecar? ¿Has reconocido que el pecado se condena con la muerte del alma y que tu alma por haber pecado ya está condenada a la muerte en el lago de fuego? ¿Has creído tú que Cristo en vez de tu alma, sustituyendo tu alma, murió por los pecados de tu alma y de esa manera ha dejado exenta tu alma de toda condena penal, que ya no vas a juicio, que has pasado de muerte a vida? ¿Lo has creído? Tienes que creerlo con toda tu alma para hacer efectiva la vida eterna que Cristo ya consumó en la cruz. Si no, no. Si crees con un grado de incerteza, con un grado de incertidumbre, eso te va a convertir en un religioso, dependiendo de tus méritos, de dejar la tibieza según tú ser salvo definitivamente, de cumplir los mandamientos, de guardar santidad según tú por fin ser salvo. No, querido amigo, ya Cristo consumó la vida eterna para tu alma. Cuando Él en la cruz murió en vez de ti, en lugar de ti. Si Cristo se puso en vez de tu alma en justicia no puede ser condenada por ningún pecado que tú cometas en esta vida. Porque todos los pecados que tú cometerás en esta vida hasta que te mueras, le fueron imputados penalmente a Cristo en la cruz. Y Él los pagó en vez de ti. Por eso que los creyentes hacemos nuestras las palabras de Efesios capítulo 2, versículo 6, cuando el apóstol Pablo dice a los creyentes de Éfeso, a la iglesia, y juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales. Ya es un hecho consumado. Ya estamos, para Dios, estamos en el cielo. Y en Colosenses capítulo 3, nuevamente el apóstol Pablo dice a un pequeño grupito de salvados que estaba en Colosas, les dice, si pues habéis resucitado con Cristo, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque moristeis y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. O sea, cuando Cristo, en vez de mí, fue condenado a la muerte por los pecados de mí, que Él se lo dejó cargar, yo morí con Él, cuando Él murió. Y cuando Cristo resucitó, yo resucité con Él. Y cuando Cristo está en el cielo ahora, yo estoy con Él en el cielo. Por eso es que los verdaderos salvados hacemos nuestras también las palabras del apóstol Pablo a los Gálatas. Gálatas capítulo 2, versículos 20 y 21. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿No desecho la gracia de Dios? Pues si por la ley fuera la justicia, entonces por demás murió Cristo. Y Cristo no murió por demás. Cristo murió en vez de mí, por los pecados de mí, y así me salvó, me dio vida eterna. ¿Le has creído tú a Cristo la salvación que Él hizo por ti? ¿Le has creído? ¿Sabes a dónde vas después de morir? En Juan 12:35 el Señor dice, el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. ¿No tienes certeza respecto a lo que te espera después de morir? Eso significa que no has creído al Hijo, y eso te condena. En Juan 12:46, nuevamente el Señor dice, yo la luz he venido al mundo, para que todo aquel que en mí cree no permanezca en tinieblas, no permanezca sin saber a dónde va después de morir, porque eso condena al ser humano. Porque es hacer a Dios mentiroso, si Dios nos dijo que nos dio vida eterna y que esta vida está en su Hijo. Que el que tiene al Hijo tiene la vida, el que tiene el Espíritu de Cristo morando adentro. Cuando una persona oye el Evangelio y lo cree aportando fe a su creer, es decir, cree con todo su corazón, Dios lo sella con el Espíritu Santo, lo bautiza.
Es el bautismo del Espíritu Santo que ocurre una sola vez en la vida del salvado. No dos veces, una sola vez. En Cristo también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida. Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. En Marcos capítulo 16, versículos 15 al 16, hay un homólogo a esto. Se está diciendo lo mismo. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que en él crea, en el evangelio, y como resultado de haber creído con fe, no solamente creer, sino haber añadido fe a su creer, haber creído con toda su alma, yo sumergiere el Espíritu Santo en él, esa persona será salva. Es decir, fuere bautizado, será salvo. Y el que no, será condenado. Allí se está hablando del bautismo del Espíritu Santo, no del bautismo en agua. Tener el Espíritu de Cristo, que es tener al Espíritu Santo. Por eso Romanos 8:9. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Para tener al Espíritu Santo morando adentro, uno tiene que oír el Evangelio genuino y creerlo con fe. Fe. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. 2 Corintios 13:5. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados en cuanto a tu fe? Que lo que tú oíste el Evangelio, lo que tú oíste del Evangelio, lo oíste creyendo, exento de fe. Mira Hebreos 4, versículo 1 al 3. Temamos pues. Es una exhortación a todo el mundo vinculado a Cristo, al mundo más fervoroso. Temamos pues, no sea que aún permaneciendo la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también nosotros hemos sido evangelizados, igual que ellos, porque también nosotros hemos oído la buena nueva, igual que ellos, pero a ellos no les aprovechó el oír el evangelio, la buena nueva, por no ir acompañado de fe en los que lo oyeron. Mas nosotros los que hemos creído, con fe, entramos en su reposo. ¿Qué es lo que impide la vida eterna? Creer exento de fe. Creer con incerteza. Y ahí están los pentecostales, los católicos, todos los evangélicos y todos los católicos, exentos de fe. Por estar creyendo exento de fe, no pueden entrar. Y entonces ellos están procurando entrar por sus méritos. Lucas 13:24. El Señor advirtiendo a los israelitas respecto de los religiosos. Esforzados a entrar por la puerta angosta, porque de cierto os digo que muchos, ahí están los religiosos, muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Y por qué están procurando entrar? Porque no han entrado, por eso. ¿Te acuerdas Hebreos capítulo 4, versículo 1 al 3? Mas nosotros los que hemos creído, entramos. ¿Qué impide entrar? Creer, pero exento de fe. A ellos, Hebreos 4, del 1 al 3, no les aprovechó el oír el Evangelio, por no ir acompañado de fe en los que lo oyeron. Mas nosotros los que hemos creído, entramos. Los que creen, pero exentos de fe, están procurando entrar porque están por sus méritos. Ellos dicen, sí, Cristo nos salvó, sí, pero cuidadito. Si tú pecas, pierdes la salvación. Ah, ¿estás objetando lo que dijo Cristo? Cristo dijo que nos dio vida eterna. Y eterno es siempre ser en estado de vida. Nunca dejar de ser. Porque si se deja de ser por cualquier motivo, entonces ya no es eterno. Entonces tú se estás convirtiendo a Cristo en un mentiroso, querido amigo pentecostal. Querido amigo adventista, presbiteriano calvinista, adventista, metodista, luterano, lo que sea. Bueno, querido amigo, los que somos de fe, somos justificados. Los exentos de fe van al infierno. No solamente es creer en el Evangelio, sino que creer con fe. Y fe es certeza de lo que se espera, convicción absoluta de lo que no se ve. ¿Sabes a dónde vas después de morir? Juan 12:35. El que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Juan 12:46. Yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que en mí cree no permanezca en tinieblas. No permanezca así, sin saber a dónde va después de morir. Primera de Juan 5:13. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, certeza de lo que te espera, vida eterna. Si pecas, ninguna condenación hay cuando tú cometes pecado. Ah, usted está dando licencia para pecar. En ninguna manera. Estoy diciendo que al pecar, el ser humano no es condenado, porque el que fue condenado en vez de nosotros fue Cristo. Y ese es el Evangelio, el que hoy en día lastimosamente no es predicado. Hoy en día se predica un Evangelio de obras. Mira Juan 5:24. ¿Dónde están tus obras ahí? De cierto os digo, el que oye y cree, tiene. Oír el Evangelio y creerlo con fe para hacer efectiva la vida eterna que ya hace 2000 años fue consumada completamente por Cristo en la cruz del Calvario. Solamente hay que creerle a Cristo que ya nos salvó. Punto.
Todo lo demás es religión. Christ died for our sins, and so he said that everything else is religion. That's the truth. Todo lo demás es religión. Esa es la verdad. Dios les bendiga. Cristo está muy pronto a venir. Por todas las cosas que se están viendo en el mundo, muy pronto. Yo mañana viernes, si el Señor lo permite, si es que Dios quiere, haré un video en Facebook, que después lo subiré a YouTube, si es que el Señor lo quiere, si es que Dios me lo permite, donde hablaré acerca de la bestia. Es muy importante reconocer a este ser espiritual de la clase angélica, porque Dios va a formar una trinidad satánica durante los 7 años de tribulación. Una trinidad satánica, compuesta por la bestia de Apocalipsis 13, versículo 1 al 10, una segunda bestia, el falso profeta, de Apocalipsis 13, del 11 al 15, y Satanás en medio. Satanás es la abominación desoladora, que se va a encarnar en la imagen de la primera bestia. Todo eso va a ocurrir durante la segunda parte de los 7 años de tribulación que se vienen sobre la tierra. La iglesia no estará acá. Habremos sido quitados de aquí. Hasta que aquello que lo detiene, la iglesia, le sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo, operando en su séptima cabeza. Bueno, todo eso lo voy a exponer en la pizarra, Dios mediante, mañana viernes, si es que el Señor no nos viene a buscar ahora, o si es que yo todavía tengo vida, o si es que Dios me permite hacer el video. Que Dios así lo quiera. Dios les bendiga. Maranata, Cristo viene muy pronto. La iglesia, que es la novia de Cristo, la que será la esposa, y el espíritu que porta la iglesia, dice ven. Y todo aquel que oiga diga ven. Ven, Señor Jesús.